Damas y caballeros, aquí estamos. Entonces, bueno, varios días sí, transmitir porque estaban ocupaditos, pero siempre reflexionando, siempre meditando mucho lo que Dios va haciendo en nuestras vidas, ¿no? Porque es importantísimo, hermano. Lo que Dios va haciendo, lo va haciendo tremendamente. Ok. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Un abrazo grande. Dios les bendiga, les asista. Vamos a ver cómo hoy, en el nombre del Señor, compartimos un momentico con ustedes. Pues queremos compartir algunos acontecimientos, especialmente la lectura de hoy, que hoy como siempre, uno dice, wow, cómo sorprende Dios a uno, ¿no? Cómo sorprende esta la vida en Cristo a cada uno de nosotros si nos dejamos sorprender. Yo siempre he dicho que Dios sorprende si nos dejamos sorprender. Porque a veces puede ser que simplemente decidimos no dejarnos sorprender, ¿no? Así de sencillo. Así de sencillo. Pero nada, aquí estamos en el nombre del Señor, ¿no? Que es lo importante. Uh-huh. Entonces, bueno. Sencillo. Así de sencillo. Pero nada, aquí estamos en el nombre del Señor, ¿no? Que es lo importante. Listo. Vamos probando que fue un audio en Facebook. Entonces, bueno. Perfecto, entonces estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en varias partes. Entonces, bueno. Dios les bendiga, hermanos, un abrazo. De verdad que uno no deja de sorprenderse, ¿no? Cada día como Dios va manifestándose en la historia de nosotros y nos dejamos sorprender, como ya decía. Y por eso hoy recordaba varias cosas, ¿no? Recordaba inclusive eh, ese momento en que Dios te habla de frente, ¿no? En que Dios de un principio te ha elegido, en que tú te sientes elegido, que yo me siento elegido, ¿no? Porque eso es lo tremendo, cuando tú y yo nos sentimos elegidos. Eso es muy importante, porque si tú y yo no nos sentimos elegidos, diría San Bernardo, habría que orar para sentirnos elegidos, sentirnos llamados, pues. Entonces, eso es súper importante, queridos hermanos. Fíjate lo siguiente, hoy, estas lecturas de hoy que muchos hasta broma echan, San Juan Bautista, San Juan Bautista, San Juan Bautista, ¿no? Pero sí, llama la atención tremendamente cómo cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros tenemos esa vivencia, ¿no? No quiero llamarle experiencia, porque siempre como que experiencia pareciera que es un pasado, hace tantos años. No, llamémosle como es. Vivencia, esa vivencia que uno va teniendo del día a día de la presencia de Dios, ¿no? Es diversa, ¿no? Es dinámica, porque solo hay que tener un corazón abierto, lleno de fe, para poder ver, ¿no? De que Dios está haciendo algo grande en tu vida. Saludos, Daisy. Hay que tener como esa verdad muy profunda en el corazón, ¿no? Porque precisamente eso, hermano querido. Si usted y yo no percibimos esa experiencia de Dios en la vida, ¿no? Es natural, eso es evidente, eso es común, pues, ¿no? Pero también es importantísimo, queridos hermanos, cuando Dios de alguna manera especial te sorprende así, ¿sí? Te sorprende. Por eso es impresionante
darnos cuenta de que en los acontecimientos de la vida, Dios va escribiendo, ¿sí? Una vez me acuerdo que yo veía un dibujito que tenía así como que estaban tallando en el corazón, ¿no? Con un cincel. Y uno dice, wow, con un cincel. Pero sí, Dios va tallando en el corazón porque Dios quiere siempre dejar su huella en ti para que en los momentos duros, difíciles, te acuerdes de que Él ha estado tallando en tu vida, Él ha estado escribiendo en tu historia, ¿no? Y por eso que es importantísimo, pues, que día a día tú y yo podamos experimentar, podamos ver, podamos percibir, podamos darnos de cuenta, ¿no? De que Dios está haciendo algo grande en tu vida. A pesar de los acontecimientos que nos rodean, hoy de manera especial, de verdad que uno estos días eh, vemos situaciones difíciles en cada parte del país, en cada parte de los países, y uno no deja de decir, bendito sea Dios. Tenemos que ponernos como más en serio, pues, en la vida en Cristo, esa vida cristiana, esa vida que es la que te da el ideal, como quien dice, del equilibrio santo, ¿no? Del equilibrio en el cual aleja el orgullo, aleja el odio, ayuda, aleja la ambición, aleja, como quien dice, tantas cosas que lamentablemente no son buenas, pues, en el hombre, en el ser humano. Bendito sea Dios, es triste ver, pero sucedió pues ese terremoto que todo el mundo sabe ya por las noticias. Y hay que clamar a Dios, pues hay que pedirle a Dios grandemente que bendiga, que ayude, que se compadezca. Y bueno, Dios va creando también en el corazón del hombre una respuesta. Y dichoso tú y yo si creamos, si tenemos una respuesta para el Señor. Por eso yo, al leer las lecturas de hoy, ¿verdad? La primera que es de Isaías 50 y, Isaías 49, del 1 al 6, ¿verdad? Este profeta, Isaías, nos dice claramente algo. Escúchenme, islas, ¿sí? Pueblos lejanos, atiéndanme. O sea, el profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 1 al 6, nos está diciendo algo muy importante, ¿sí? Escuchar. Y yo siempre he manifestado y puedo decir de verdad que hasta me enoja cuando alguien no escucha. Porque el secreto de muchas cosas, hermano, está en saber escuchar. Y yo siempre he dicho, y no me cansaré de decirlo momento a momento, que la tecnología crece de alguna manera, las redes sociales, los nuevos inventos de alguna red social para chatear, para verse, para la foto, para el TikTok, para el Instagram, para el Twitter, para cantidades de redes sociales, Dios mío, que de alguna manera u otra la gente interactúa, ¿sí? Pero a veces no escuchan. Y es verdad, pues lo que una vez hace muchos años yo escuché y no me canso de escuchar. Es verdad, la tecnología nos acerca a muchos, pero en muchos momentos nos aleja del que está cerca, ¿sí? Y nos ha aislado de muchas maneras, ¿no? Y yo creo que es hora de que el ser humano, pues, como quien dice, comprenda que Dios le está llamando, Dios le está diciendo algo importante en su vida. Dios está manifestándose y quiere hablarte a tu corazón y quiere manifestar lo que Él desea hacer en ti. Y por eso que quise también pues poderlo hacer por Instagram, por YouTube, por el Facebook. Porque bueno, hay que aprovechar de todas formas, de todas maneras, poder hablar en el nombre del Señor, poder compartir la vivencia de la vida en Cristo. Mi esposa y yo hemos venido compartiendo muchas cosas en estos días, especialmente ella va preparando la foto y la cuestión, ¿verdad? Los mensajes que ven pues son de ella también, ¿no? Y porque ella en este momento no puede estar en vivo, pero bueno, bendito sea Dios, ya habrá un momento en que vamos a estar en vivo los dos, ¿no? Pero bien, entonces es, hermano, decirte que en el profeta Isaías, en el capítulo 49, del 1 al 6,
dicen claramente, escúchenme, escúchenme. Tan solo pide que le escuchen. Fíjate tú lo más importante, escuchar la presencia de Dios. Isaías es un experto, ¿sí? En el libro de Isaías podemos encontrar esa vivencia de Isaías al escuchar la voz de Dios, ¿sí? Un saludo especial para ti, Ariani Robas. Isaías es uno de los profetas que yo siempre he dicho que tienen una experiencia tremenda de escuchar la voz de Dios. Porque en esta lectura de Isaías 49 no es la primera vez que el profeta puede oír la voz de Dios. El profeta siempre ha escuchado la voz de Dios. Y todos los profetas, ciertamente. Pero siempre me ha encantado Isaías porque Isaías manifiesta, ¿sí?, esa parte de saber escuchar la voz de Dios. De saber atender el llamado de Dios. Isaías tiene la experiencia cuando el Señor le llama, ¿sí? Y escuchó Isaías que el Señor decía, ¿a quién enviaré? Y entonces, pero Isaías era un hombre de labios impuros y por tanto le costaba decir, epa, sí, yo voy a ir. No iba a ir porque él no se sentía digno de tal magnitud de ejercicio, ¿no? Y fíjate que en ese momento Isaías está diciendo, hoy por hoy, escuchen islas, escuchen pueblos lejanos. Porque él tiene una vivencia grande de saber escuchar la voz de Dios. Y por eso cuando el hombre, la mujer, el creyente, pues mismo, si no sabe escuchar al ser humano, mucho menos va a escuchar a Dios. Y por eso yo manifiesto mucho de que el cristiano tiene que saber escuchar y para poder interpretar lo que me están diciendo, ¿sí? Lo que me están manifestando. Pero bueno, bendito sea Dios, la tecnología avanza, ya lo hemos dicho, el satélite para acá, lo otro, las redes sociales continuas que se van creando, se van configurando unas con otras, van naciendo otras, van compitiendo otras. Ay Dios. Pero el hombre y la mujer no sabe todavía oír lo que le están diciendo. No sabe escuchar, no sabe atender lo que le están diciendo. Y por eso que es impresionante, de verdad. Es impresionante y no me canso de sorprenderme, ¿no? Fíjate, hoy por hoy podemos verificar grandemente que tenemos esa experiencia de San Juan el Bautista. ¿Sí? Y esa experiencia misma dice claramente de que este hombre desde el vientre materno sabía escuchar. Porque cuando llegó la Virgen María, allí a ese lugar, él saltó en el vientre de Isabel. O sea que San Juan Bautista es uno de los que también sabe escuchar. En la lectura de hoy, de la Eucaristía de hoy, de la misa de hoy, los que pudieran leer la lectura, que no hay excusa hoy en día, porque la pueden leer por todas las redes, la pueden leer por todos los dispositivos. Bueno, por eso yo nada más las nombro, ¿sí? Sin embargo, quisiera leer algún trocito, nada más, donde el profeta Isaías nos dice algo muy hermoso. Me encantó. Fíjate que en uno de los versículos, ahora habla el Señor, que me formó desde el vientre materno, desde el seno materno, para que fuera su servidor. ¿Sí? Y entonces tú te sorprendes porque yo digo, es verdad, eso es cierto, Dios te ha elegido a ti, me ha elegido a mí. Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo por YouTube, tú que me estás viendo por el Facebook, tú que me estás viendo por Instagram. De alguna manera, hermano, Dios te ha elegido para hablar, para ir en su nombre, para siempre actuar en su nombre. Y por eso que no puede faltar en ningún momento que ningún creyente no se sienta elegido por Dios. O sea, no estamos hablando de que usted sea santo ya en vida, pero por lo menos que le crea a Dios, que Dios va a seguir llamándole, va a seguir haciéndolo, va a seguir manifestándose en su vida, en su familia. Ciertamente, si nos ponemos a medir, nos pidieron a tomar la temperatura, yo creo que nadie fuera digno de ser llamado por Dios a nada,
ni mucho menos de hablar en su nombre, ¿no? De hablar de parte de él, pues. Pero Dios eligió al profeta Isaías, hoy en la primera lectura de Isaías, es claramente que este profeta, a través de los años, fue siempre un instrumento de Dios y él nunca fue digno, pues él fue claramente cuando lo dijo y sintió que Dios tocó sus labios en algún momento para purificarlo, precisamente por eso. Y cuando Dios purifica los labios de Isaías, es que entonces Isaías habla, ¿no? A lo mejor nosotros todavía no hemos sentido la purificación de esos labios, ¿no? Pero indiferentemente, hermanos, Dios quiere de alguna manera u otra y se vale, ¿no?, del hombre para hablarle al hombre, que es lo tremendo, ¿no? Porque si nos hablara como dice claramente en el libro del Éxodo, que el pueblo de Israel no quería oír a Moisés. Ya le tenía como que rabia, ¿no? Entonces, no, que nos hable Dios entonces, que nos hable Dios, que no nos hables tú, porque casi que, ¿cómo sabemos que es verdad que Dios no está hablando a través de ti? Una cosa así, ¿sí? Y entonces llegué ahí, bueno, te dice Moisés, está bien, que el Señor les hable. Y Señor, mira, que le hable tú porque ellos no me quieren escuchar a mí. Y cuando el Señor le habló a través de truenos, centellas y no sé qué, dice la lectura sagrada de la Escritura, que el pueblo se tuvo un temor muy grande y dijo, no, mejor háblanos tú, Moisés, porque estamos aterrorizados. No, claro, es eso, ¿no? El saber escuchar a Dios. Si realmente nosotros escucháramos al Señor en nuestras vidas, en nuestros diarios, vivir, yo creo que sería diferente, ¿no? Sería muy diferente nuestro ritmo de vida, nuestra visión de la vida, ¿sí? Una cuestión que está en cada persona, pero bendito sea Dios, por eso digo, está en cada persona. Y por eso, hoy, en esta lectura de Isaías, me llama la atención tremendamente cuando, vuelvo y repito, en el capítulo 49, versículo 1 al 6, va diciendo Isaías, que el Señor lo llamó desde el seno materno, el mismo que lo creó desde el seno materno. Yo recuerdo que el Señor de una manera u otra me cambió el nombre, ¿no? Algunos dirán, ¿cómo así? Sí, porque mi familia claramente en el momento que me colocan el nombre que yo llevo, ¿verdad?, no era el nombre que yo iba a tener, ¿sí? Era el nombre que yo iba a tener precisamente, ¿sí? Ese nombre que yo iba a tener era Luis Gerardo. Y entonces, hoy la lectura del Evangelio nos habla que claramente de esto, fíjense, lo voy a leer un poquito para que puedan entender lo que le estoy diciendo. Para aquellos días llegó Isabel a la hora de la luz. Tuvo un hijo cuando los vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron. Se regocijaron. A ver, perdón. Se regocijaron. Entonces preguntaron al padre qué quería cómo se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento Zacarías soltó la lengua y recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Fíjate lo tremendo, ¿no? Wow. En el Evangelio de hoy es evidente cómo pone de sorpresa la acción maravillosa de Dios. ¿Sí? Y de verdad que me sorprende, porque esa experiencia que está teniendo esta pareja, esta familia, es tan hermosa que yo diría, mi familia me iba a colocar a Luis Gerardo y al final me terminaron colocando Joel. Y Joel Antonio. Cambió totalmente tanto el primero como el segundo nombre. Y precisamente, hermanos queridos, no recuerdo qué significa Luis Gerardo, pero lo que sí sé es qué significa Joel Antonio. Joel Antonio significa Yahvé es Dios.
Y por eso yo digo que definitivamente el Señor me ha llamado desde un principio. Y bueno, yo rebelde en muchos momentos, pues no he obedecido tan pronto, ¿no? Me acuerdo que obedecí después de los 22 años. Porque Dios llama y nos llama de alguna manera u otra a testimoniar, a ser un buen creyente todos los días. Y por eso que la sorpresa del pueblo de Israel cuando dice Juan es su nombre, ¿sí? Juan es su nombre. Y de ahí automáticamente acontece otro episodio, que es que Isaías, que estaba mudo, recobra el habla y comienza a proclamar las maravillas del Señor. Y hay un himno hermoso, maravilloso, que dice, bendito sea Dios, Dios de Israel, ¿no? Y así pues, tendrían que buscar, que empaparse de la Sagrada Escritura para ver lo hermoso que es cuando el profeta Isaías habla y cuando el mismo Juan tiene experiencia de Dios desde la niñez, desde el vientre de la mamá, ¿sí? Va teniendo esa experiencia maravillosa. O sea, yo no sé, pero yo considero que Dios de una manera u otra nos sigue bendiciendo desde siempre. Desde siempre. Nos ha asistido, nos ha protegido, nos ha preservado. Pero algunos no, algunos como que han decidido abandonar el estado de bendición. Sí. Abandonar el estado de bendición. Porque es una cuestión de libre albedrío. Cada quien decide cuándo, ¿sí? Va a dejar ese lugar santo, ese lugar donde está bendecido, ¿no? Y por eso que es importantísimo. Mira como dice, bendito sea el Señor Dios de Israel. Me estaban llamando. Creo que no ha visto que estamos mintiendo. Ok. Ay, bendito sea Dios, vale. Entonces, es importantísimo, queridos hermanos, cuando nosotros nos vamos percatando, ¿no?, de cómo Dios va hablando. Entonces, hoy, día de Juan Bautista, es recordarnos el himno maravilloso que el Señor hace a través del Padre Zacarías, que lleno siempre del Espíritu Santo de Dios, hablaba y vivió durante 9 meses un silencio tremendo. Un silencio a través de ese encuentro que tuvo. 9 meses en silencio. Si la gente no aguanta ni siquiera a veces 5 minutos. Imagínate tú eso, santo Dios, ¿no? Si la gente no aguanta ni siquiera 5 minutos de silencio. Entonces, hermano. Hola, Emily. Entonces, hola, Emily. Ahora, es importante terminar para ir redondeando, ¿no?, lo que estoy compartiendo con ustedes. Isaías tiene esa experiencia de Dios, siempre de saber escuchar a Dios. Juan Bautista tiene esa vivencia también de Dios, de saber escuchar a Dios, ¿sí? Entonces, el secreto muchas veces para todo creyente va a ser saber escuchar a Dios. Usted agarre el teléfono y llámele. Use el Instagram, hágale un vivo a Dios. Use el Facebook, hágale un vivo a Dios. Use cualquier otra de las redes, hágale esa vida en Cristo. Y verá, y podrá decir con Zacarías, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha suscitado y redimido a su pueblo. Ahora sale triunfante nuestra salvación en la casa de David su siervo, como lo había dicho desde tiempos antiguos,
por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, que nos mostraría el amor que tienen nuestros padres, y como recuerda su santa alianza, que juró a nuestros padres Abraham, que nos libraría de nuestros enemigos, para que sigamos sin temor, justos y santos, todos los días de nuestra vida. Y tú, niño, eres llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, para recibir a su pueblo lo que será la salvación. Pues van a recibir el perdón de sus pecados, obra de la misericordia de nuestro Dios, cuando venga de lo alto a visitarnos, cual sol naciente, iluminando a los que viven en tinieblas, sentado en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos por el sendero de la paz. Bueno, que el Señor nos bendiga, que pueda hoy pues animarte a hacer este rato de silencio. Ya ves, sacaría tu voz 9 meses en silencio. Isaías tuvo sus momentos de silencio. De hecho, actualmente cuando está en la cueva, estaba en silencio y solo se dedicó a escuchar todo lo que estaba pasando y escuchó la voz de Dios. Entonces yo te invito pues que siempre busques ese momento de silencio donde Dios puede tocar tu corazón, puede hablar a tu vida y puede guiar tus pasos. Que el Señor te bendiga, te asista, te proteja y pues te manifieste también a tu familia y a todos los que tú amas. Amén. Un abrazo, hermano querido.